Primero, Fabiola, buena palmada ahí. Nos encanta la intensidad. ¿No? Esto lo hago solo para ponerlo en la intro y el final y ya está, ¿sabes? Para poner Sí, ¿no? Para que el chascarrillo. Perfecto. Genial, está bien, así también aprendemos trucos de edición. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Abrimos micros para empezar un nuevo episodio de esta cuarta temporada de Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Hoy conectamos con México. Tengo al otro lado a mi compañera Fa. ¿Cómo estás, Fa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y ya hacía un ratito que no nos tocaba grabar juntas y me alegra mucho estar por acá otra vez compartiendo micros. La verdad que estoy emocionada. Ya sé que siempre digo esto, pero es verdad. Desde el episodio pasado me quedé por ahí pensando en todo lo que nos platicaba Pau, lo de los algoritmos disidentes, que fue un concepto bastante nuevo para mí. Y también me encantaba la invitación que él hacía de abrir conversaciones con la ciudadanía o con el colectivo a través del trabajo que hace. Y que creo que mola y va a venir muy bien y hace muy buen puente con nuestra invitada de hoy. Pero antes de profundizar en eso, cuéntame cómo estás tú, Aider. ¿Qué tal va todo por allá? Eso, que ya estás haciendo spoiler, ¿eh? Siempre que hablamos me da la sensación de que pasa también un montón de tiempo entre episodio y episodio. Pues mira, yo hoy siempre digo que estoy genial. Hoy no es mi mejor día, pero oye, con muchas ganas, a pesar de esto, del día regulero, con muchas ganas de comenzar la conversación con nuestra invitada de hoy. Además, bueno, le he pedido un chiste antes a Rubén para que me alegrara un poco el día y no ha sabido contármelo, así que bueno. Vamos a dar paso a la invitada de hoy. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con una diseñadora, Libra, ascendente Leo, experta en innovación social y que se siente comprometida con la construcción de sociedades más solidarias, equitativas y sostenibles. Muy típico de Libra, he de decir. Bromas aparte, ella es directora de proyectos en Arantzazu Lab, un laboratorio que busca innovar en gobernanza y democracia y que se sitúa como centro de referencia en gobernanza e innovación social. El laboratorio se encuentra en Arantzazu, o Aránzazu en castellano, y es un municipio de la provincia de Vizcaya, en País Vasco, que ahora diréis, pues de ahí el nombre, claro. Ya hablaremos luego bien sobre qué significa eso de innovar en la democracia, pero para ello, por supuesto, tenemos que presentar a la invitada de hoy, Jone Ardaiz. ¿Cómo estás, Jone? Bienvenida. Hola, Aider, hola, Fa, muy bien, estoy muy bien y una pequeña corrección, estamos en Arantzazu, Guipúzcoa. También hay Arantzazu, Vizcaya, pero... Ya estaba yo barriendo para mi tierra, barriendo para mi casa. Es verdad que Bilbo toma mucha centralidad en todo tema de innovación, pero en Guipúzcoa claro, también... Sí, es que me hace especial ilusión además que seas mi paisana. Aparte de que seas Libra, que por supuesto, las Libras en este equipo también nos vienen de maravilla. Bueno, es probable que muchos de nuestros oyentes se hayan quedado un poco sorprendidos con eso de innovar en gobernanza y democracia. Así que si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo descubres esto? Pues yo vengo del mundo del diseño, como decía Seider, estudié diseño industrial en un principio, diseño de producto en Mondragón y en Italia, y luego fui entrando y descubriendo en el mundo de diseño de servicios, que estuve en Bélgica, en Alemania y luego en Madrid, en Designit, y de allí entré al mundo de la innovación social. Siempre me había llamado mucho la atención el aportar lo que estábamos haciendo en el sector privado en tema de diseño estratégico y de servicios al mundo público, al mundo de los retos sociales, de retos que veíamos en nuestras comunidades. Y ahí me surgió la oportunidad de ir a Australia, que es donde empecé a explorar el mundo de la innovación social y poco a poco empezar a trabajar con comunidades, con gobiernos, con ONGs también, en este espacio. Y después de vuelta a Euskadi, de la innovación social, fui poniendo más el foco en innovación de la democracia, que es el espacio que estoy explorando ahora. ¿Cómo llegas, o sea, exactamente cómo te haces un hueco en este campo tan complejo y crucial? Porque una cosa es, claro, que te interese, ¿no? Pero ¿cómo es ese primer paso?
La primera vez en Australia sí que éramos un equipo mixto. O sea, yo creo que en Australia, en países anglosajones, nórdicos, yo creo que ya llevan años en los que han explorado cómo desde el diseño también se puede aportar al diseño de políticas públicas y al diseño de servicios públicos. Quizá aquí menos, o en otros países menos, pero en Australia ya llevaban varios años de trabajo. Entonces, allí el estar en una reunión, ¿no?, en el gobierno y decir que eras diseñadora de servicios o diseñadora estratégica, se entendía lo que hacías, ¿no? Aquí yo creo que ahora poco a poco va cambiando, es verdad que va cambiando, pero para mí fue una oportunidad el entrar en un espacio en el que sí que entendían qué aportación podíamos hacer desde el diseño al mundo público, al mundo de políticas públicas, de servicios públicos, y desde allí, y desarrollando la experiencia a nivel local, poco a poco me fue permitiendo también ganar experiencia para luego al venir a Euskadi pues también hacerlo a nivel local. Y sí que es verdad que en Euskadi quizás se utilicen otro tipo de términos más con mayor frecuencia, como gobernanza colaborativa o innovación de la democracia o políticas públicas, y poco a poco se va introduciendo el concepto del diseño, aunque muchas veces se utilice como tal, pero creo que poco a poco sí también se va introduciendo este término. Porque en Arantzazu, ¿cómo es el equipo? ¿En qué disciplinas trabajáis? Somos un equipo mixto, hay parte del equipo también son diseñadoras y parte del equipo también vienen de económicas, de ingeniería, ciencias sociales. La verdad que somos equipos multidisciplinar a tope. Muy mixto, muy mixto. Y luego nosotras en Arantzazu Lab somos un equipo pequeñito, pero trabajamos mucho en colaboración con otros equipos. Tenemos un equipo extendido y en el resto del equipo hay diferentes perfiles muy diversos, desde filósofos a diseñadores, a sociólogos, a trabajadores sociales, ingenieros, de todo tipo de perfiles. Y que a mí me encanta, o sea, esto de los equipos interdisciplinares ya es como lo que siempre vemos y creo que nutre mucho los procesos. Pero quizás antes de seguir profundizando, Ione, y esto porque en México creo que el concepto que más se acuña es el de innovación social, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo tengo un poquito más entendido. Pero si pudieras llevarnos en esa parte más conceptual, más como de clase, para que quede claro, ¿cómo definirías o centrarías conceptualmente lo que haces y de qué va? Si nos puedes como sentar esa base. Sí, y es verdad que igual uno también con la pregunta anterior de Eider, ¿no?, de por qué innovación de la democracia, ¿no? Es verdad que en diferentes estudios, tanto a nivel local como global, se va viendo que hay una crisis de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas, ¿no? Cada vez vemos, por un lado, actitudes autoritarias que van creciendo, se van viendo en las últimas elecciones, no tanto en Europa como a nivel global. Vemos también el tema de la desinformación, de actitudes extremistas, ¿no?, que van creciendo. Y en una investigación que hacemos en Euskadi se ve cómo también en Euskadi, en menor medida, pero también en Euskadi, cómo crece esa desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y hacia los políticos, ¿no? En la investigación que hacíamos veíamos que la mayoría de la ciudadanía, 9 de cada 10, sí que prefiere un régimen democrático frente a otros regímenes políticos. O sea que hay solo un 10%, ¿no?, que está diciendo queremos otro tipo de régimen, pero bueno, un 10% ya hay un porcentaje, ¿no?, que está diciendo queremos algo diferente. Y cuando preguntábamos sobre la forma de participación en el régimen democrático, sí que aparecía que en torno a un 34% prefería otro tipo de participaciones más allá de las elecciones, ¿no? Entonces nosotras fuimos viendo en esa investigación cómo claramente había una petición por parte de la ciudadanía vasca para involucrarse en las instituciones públicas, en la toma de decisiones públicas de otra manera. Y además decía, ¿no?, 2 de cada 3 decían que creían que los políticos no les importaba lo que una ciudadanía, un ciudadano o ciudadana como ellos pensara o necesitara, por lo que también hay una falta de confianza hacia la clase política, los partidos políticos. Y cuando veíamos toda esa
bueno, todo ese resultado de la investigación, vimos claramente un espacio también en el que profundizar, en el que innovar, en el que entrar, ¿no? Y desde el diseño y diferentes disciplinas, de manera colaborativa, intentar explorar soluciones con la diversidad de actores en Euskadi. Y entonces, respondiendo a ese reto, entro ahora a definir tu pregunta, Fab, que me preguntabas, ¿no? Como innovación social, innovación de la democracia, ¿qué es? Nosotras, cuando hablamos de innovación de la democracia, hablamos sobre cómo podemos repensar esa relación que tenemos la ciudadanía con las instituciones públicas. Una manera de llevarla a la práctica muy tangible es la gobernanza colaborativa, que al final lo que habla es el imaginar nuevas maneras o nuevos espacios en los que diversidad de voces y conocimientos puedan interactuar, conocerse, escucharse, deliberar y plantear soluciones a los retos que tenemos en nuestra región. Por lo que innovación de la democracia pone el foco en ese espacio de innovación, en cómo podemos repensar esa relación de la ciudadanía con las instituciones públicas. Y luego, cuando hablamos nosotros de innovación de la democracia, hay diferentes enfoques, pero sí que respondiendo a dos tendencias muy claras. Por un lado, lo que se hablaba de esta crisis de representación de la democracia, de esa falta de confianza hacia las instituciones y hacia los políticos. Ahí nosotros hablamos de otro tipo de democracia, como democracia deliberativa, o democracia que invite a espacios de deliberación, de escucha, en algunos casos incluso de toma de decisiones compartida. Y luego, por otro lado, hablamos de una democracia plural, ¿no? Ahí vemos cómo cada vez somos sociedades más diversas, en los que también flujos de inmigración, ¿no? Hacen que tengamos diferentes perfiles que vienen de diferentes países. Incluso también vemos cómo hay una diversidad de tipos de conocimiento, que anteriormente quizá la toma de decisiones de la institución pública ha sido desde un enfoque muy técnico, de un conocimiento muy específico técnico, les permitía diseñar políticas públicas muy concretas. Hoy en día vemos que no es posible, que nadie tiene toda la información y todo el conocimiento para tomar una decisión, ¿no? Crisis climática, reto demográfico. Entonces ahí también hay un segundo elemento que nosotras entendemos que es necesario en esta innovación de la democracia, que es el tema de la pluralidad, la diversidad. Por lo que yo uniría esa innovación de la democracia con estos dos conceptos, el de la deliberación, estos espacios deliberativos, y el espacio o espacios plurales. Claro, qué complejo eso, lo que comentabas. ¿Cómo podemos asegurar que al final todas las voces, ¿no? de la sociedad sean escuchadas en estos procesos democráticos, ¿no? que comentabas? Y como diseñadoras entiendo que tenéis experiencia, ¿no? en ser facilitadoras en esto, ¿no? Pero también curiosidad por los entregables. O sea, ¿cómo se traduce esto en la práctica o a dónde llegáis? Uh-huh. Muy buena pregunta, porque es verdad que desde el diseño nos centramos mucho, conectamos mucho con esta idea del entregable, de lo tangible, sí. Y creo que es una de las aportaciones que hace el diseño a este espacio. Porque muchas veces cuando hablamos de innovación de la democracia, creo que anteriormente se ha hablado mucho desde campos más conceptuales, no tanto desde el diseño, ¿no? Desde que creo que una aportación clara del diseño es el no solo ayudar a comprender los retos en mayor profundidad, sino, como dice Lucy Kimball, ¿no? Desde la profundización en entender esos retos también te permite generar nuevas soluciones. Entonces es como que esa profundización en el entendimiento de retos y en generar soluciones está interrelacionado, ¿no? Te está ayudando, por un lado, a explorar posibles respuestas a los retos y, por otro lado, a entender mejor esos retos. Y creo que la tangibilización de esas posibles soluciones es una aportación muy clara que se hace desde el diseño a este ámbito. Y pensando en entregables, quizá también yendo a dos iniciativas concretas o tipos de iniciativas que estamos impulsando. Por un lado, los ecosistemas de innovación, que son espacios en los que, como hablábamos antes, ¿no? La diversidad de voces, y tú decías, Eider, que es muy complicado, y efectivamente es muy complicado, pero también, una vez más, el diseño tiene diferentes herramientas y técnicas que permite dinamizar este tipo de conversaciones. Muchas veces facilita incluso el entendimiento, ¿no? entre diversidad de voces por las diferentes formas de visualización, de creatividad, de facilitar este tipo de espacios. Entonces, un entregable muy tangible para nosotras son en estos ecosistemas de innovación, esos espacios de deliberación y de co-creación
compartidos entre diversidad de agentes y todas esas acciones compartidas que salen de estos espacios. Entonces generamos espacios donde puedan participar instituciones públicas, ciudadanía, sociedad civil organizada, dependiendo del reto y de la temática, pero son espacios donde se busca generar nuevas soluciones de manera compartida, integrando a esa diversidad de voces. Entonces los ecosistemas de innovación es un ejemplo. Otro ejemplo muy tangible, y quizá es una metodología que está más detallada, por lo que igual también ayuda. Es un ejemplo más concreto, que es el enfoque de la democracia deliberativa o asambleas ciudadanas. No sé si habéis escuchado alguna vez. No. Ha habido a nivel estatal una asamblea climática, a nivel internacional también van creciendo los ejemplos. La OCDE, que ha hecho una base de datos de ejemplos a nivel internacional, habla de la ola deliberativa, porque ha recogido como 700 ejemplos de paneles ciudadanos, asambleas ciudadanas de este tipo de democracia deliberativa, y al final lo que se busca en este enfoque es involucrar a la ciudadanía, a la diversidad de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Y este enfoque lo caracterizan 4 elementos muy concretos. Uno es que el punto de partida de este tipo de procesos es un dilema político, algo que el gobierno no tenga una respuesta clara, y que pueda dar diferentes respuestas que sean válidas, ¿no? Entonces entramos ya en tema de valores, en tema de principios, no tanto de una decisión técnica, ¿no? Y ahí puede haber, pues en Irlanda, por ejemplo, el aborto, a nivel internacional, ahora relacionados con el clima, está habiendo mucho, crisis climática, transición energética. Ha habido diferentes temáticas, pero siempre en torno a dilemas políticos. Entonces, es una institución pública la que pone una pregunta en torno a un dilema político que no sepa responder. Y luego se conforma un grupo de ciudadanos-ciudadanas que representen la diversidad local. Y entonces ahí se toma en cuenta las estadísticas de edad, identidad de género, lugar de nacimiento. En Euskadi, por ejemplo, para nosotras es importante también el idioma, castellano, euskera. Puede ser también, hay a veces que hacemos preguntas de valores. Por ejemplo, con el cambio climático queremos gente activista y gente que esté en el otro lado, incluso siendo muy crítica con el cambio climático. Entonces se genera un grupo de unas 30, 40, 50, según de la población local, de personas que representan o describen esa realidad, esa diversidad del espacio. Y estas personas reciben una invitación de la institución pública para participar en el proceso de deliberación. A estas personas se les paga por su tiempo y reciben una formación en torno a la temática. Entonces, primero tienen una serie de expertos que les dan información sobre esa temática, tienen un tiempo para deliberar, para encontrar respuestas comunes a esa pregunta que plantea la institución pública, y escriben una serie de propuestas que tienen que ser aprobadas mayoritariamente por ese grupo diverso. Y luego esas propuestas, la institución pública tiene la obligación, o de alguna manera toma el compromiso de responder una a una cuáles implementará, cómo, en qué plazo, con qué presupuesto, y cuáles no y por qué. Entonces es una manera muy clara, ¿no? Un mecanismo, un enfoque muy claro de cómo involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y ahí desde el diseño se hace una aportación muy clara, ¿no? Del diseño de todo este enfoque de las sesiones y de toda esta interacción con la ciudadanía. Yo te escuchaba, Yone, y no podía como evitar pensar como, claro, está haciendo un mapeo de ecosistemas, ¿no? Está diseñando las sesiones, o sea, como mucha relevancia. Diseño sistémico también es un concepto que me viene a la mente, y no por querernos enrollarnos más, pero sí le veo mucho valor, y pensé en 2 cosas, y sobre este alivio que mencionaba Aider, ¿no? Creo que fue hace como 8 años que en algún momento con otro equipo nos invitaron a hacer un proyecto con el gobierno de Ciudad de México que se llamaban mesas de gobierno abierto, y justamente fue lo que hicimos, ¿no? Como atacar varios problemas de seguridad, crisis climática, etcétera, invitar expertos para que pudieran como contarle a la ciudadanía, obviamente una muestra representativa de esa ciudadanía, que además en México no siempre se da porque las opiniones se quedan en algunos círculos de poder, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí tiramos mucho de diseño colaborativo, ¿no? Como para poder, o coparticipativo, como luego también se le llama, para poder hacerlo. Y solo lo dejo ahí por una reflexión que también tenía con una amiga. En México celebró la Revolución Mexicana hace unos días y bromeábamos como,
pues que de revolucionarios ya sentimos que nos está quedando poco y nos hacíamos la pregunta, ¿no? De cómo podríamos como volver a tomar cierto espíritu revolucionario ante ciertos problemas que vemos en el país, ¿no? Y me pareció muy interesante porque hablábamos de que el Estado, como que hoy en día se ha olvidado un poco de sus funciones y están como ahí adormecidos y todo tiene un tinte demasiado económico y que está bien, ¿no? O sea, yo entiendo también que el Estado pues está involucrado en actividades económicas, pero hablando de teoría del Estado, recordábamos que la principal función del Estado es la seguridad, o sea, hacer que ciudadanos estén seguros. Pero de pronto se ha desviado de nuevo porque hay intereses, partidos políticos, etcétera, y lo que decíamos es que deberíamos de retomar eso que se hizo algunos años, de mesas de gobierno abierto para poder hablar de cosas que se van como haciendo ceguera de taller, ¿no? No es que uno siempre quiera criticar a los políticos, es que a veces cuando uno está demasiado embedido en un problema, pues digamos que se va sesgando. Decíamos, deberíamos retomarlo y como proponerlo nosotros, ¿no? Porque recuerdo que cosas que salieron muy bonitas de ese proyecto y que me interesa también conocer lo que tú has hecho, Yone, en esa materia. Pero decíamos, bueno, en materia de seguridad, como que quizás el Estado puede tender a caer de policía militarizada. Sobre todo que los retos es que van cambiando, ¿no? Al final, los retos actuales no tienen por qué ser los retos que se estaban abordando hace X, ¿no? X tiempo. Entonces sí que está guay plantarse de vez en cuando y repensar otra vez, ¿no? Cómo se colabora para dar respuesta a los nuevos retos. Sí, y que el problema puede seguir siendo el mismo. En México la seguridad sigue siendo un tema que tenemos que trabajar. Pero en ese momento como que lo veíamos mucho, ¿no? De bueno, dependiendo desde donde tú quieres generar una solución, pues es tu línea de pensamiento, tu disciplina, lo que dominas. Pero me acuerdo que en ese momento decíamos, bueno, en México la seguridad hacia las mujeres es algo que hay que trabajar. Y a partir de muchas conversaciones en ese punto, hace 7, 8 años, empezaron a surgir soluciones de mujeres para seguridad de mujeres. O sea, en plan carteles, bares a donde puedes llegar e incluso una aplicación donde podías compartirle a otras chicas donde estabas. Que eso pues difícilmente se le hubiera ocurrido a una persona que está metida en otra sinergia, idiosincrasia, ¿no? Entonces, le encuentro muchísimo valor. Y para retomar un poquito tu experiencia, Yone, nos platicabas, o sabemos por tu formación académica, que estuviste en Australia, ¿cierto? Ahí es como donde empiezas a agarrarle más el gancho a esto. ¿En qué otros países crees que esta metodología se ha sentado? O sea, ¿cuál es un buen referente, un buen caso de éxito en función de eso al que podríamos mirar si queremos fortalecer este tema? Pues decías México, Fabiola, y en México hubo un ejemplo muy muy bueno de este tipo de trabajo en Ciudad de México. Hubo un laboratorio que realizó prácticas muy muy avanzadas y de hecho yo creo que a nivel internacional se le miró mucho a México en ese momento. Por lo que creo que hay diferentes países en diferentes momentos. También igual se tienen que dar las condiciones, ¿no? En este caso en Ciudad de México pues fue una persona que tomó un liderazgo muy claro y creo que fue muy, muy audaz en plantear muchos procesos. A nivel internacional ahora, actualmente, nosotras estamos mirando mucho a países nórdicos en Europa. Miramos mucho a Finlandia, Suecia, Dinamarca, también Australia, Canadá. Son países a los que miramos. Pero también es interesante ver cómo quizá en escalas más pequeñas, en la diversidad de países, en el sur global, en sitios que quizá no tendemos a mirar tanto, también están surgiendo iniciativas muy, muy, muy potentes en este espacio. Y es verdad que creo que desde el diseño hay ejemplos, y también comentabas ahora, Fabiola, me alegra eso que haya, ¿no? Como esta iniciativa muy concreta desde la sociedad civil para apoyar un reto tan central como el de la seguridad. Pero sí que creo que tenemos un tema pendiente desde el diseño, cómo se unen estos dos mundos de innovación de la democracia y el diseño, ¿no? Creo que cuando nosotras empezamos a buscar referentes a nivel internacional, nos costaba, veíamos como dos mundos muy separados, ¿no? Hay un montón de académicos, de practitioners que están en todo el mundo de la innovación de la democracia, desde el diseño, por supuesto, ¿no? En una diversidad de espacios, también en el sector público, pero cuando hablamos de estos dos mundos,
no hay mucho que se esté en el que, ¿no?, que se esté trabajando desde el diseño, innovación. Yo no lo había oído nunca, la verdad. Y yo creo que es interesante, que es un espacio que tiene el potencial, ¿no? Por ejemplo, nosotras, referentes que nos han influido han sido todo el trabajo de Michael Sagwart, que tiene un libro también, Democratic Design, y él habla de cómo podemos rediseñar toda la estructura de la democracia, ¿no? No tanto solo políticas o solo instituciones, sino cómo desde el diseño también se puede hacer una aportación en colaboración con otras disciplinas a nivel de valores, de principios, ¿no? Como ir a ese, le llama el second order framework, como en ese nivel más abstracto, ¿no? Para luego, por supuesto, bajar a un nivel mucho más concreto, ¿no? Pero desde el diseño ahí tenemos un espacio en el que aportar. Michael Sagwart, Lucy Kimball también está a nivel europeo, también reflexionando sobre estos temas, pero es verdad que no hay mucho, y de hecho una reflexión que hacíamos hace poco, tuvimos una conferencia en Bilbo y en Arantzazu, Innovación de la Democracia, jornadas de 3 días que vinieron varios ponentes de nivel internacional, y venía también Lucy Kimball, y con ella hablábamos, ¿no?, de cómo no hay muchos espacios o muchos centros de innovación o de investigación que estén abordando este tema, por lo que creo que tenemos una oportunidad desde el diseño para seguir profundizando en esto, y creo que hay el tipo de inteligencia del diseño que Nigel Cross, o Nigel Cross, no sé cómo se pronuncia, él habla de diseño, de inteligencia adaptativa, colaborativa y estratégica, ¿no?, del diseño, como él define el design thinking con esos 3 elementos, ¿no?, que muchas veces creo que el design thinking ha sido un concepto manido, que al final ya desde los 50 hasta ahora, ¿no?, lo hemos utilizado mucho de manera además muy superficial, y él habla de estos 3 conceptos y propone como una reconceptualización casi, ¿no?, del design thinking, y yo la verdad que cuando lo leía me sentía muy cómoda, porque es verdad que desde ahí podemos hacer una aportación muy clara, ¿no?, la innovación de la democracia, desde este nivel estratégico, pensando, como dice Michael Sagwart, a un nivel más conceptual, pero para luego bajar más a lo local, ¿no?, este zoom in, zoom out que hablamos mucho en el diseño, la mentalidad adaptativa. Creo que esta capacidad del diseño de iterar, de adaptar, de ir cambiando la tangibilidad de las soluciones conforme vamos aprendiendo, eso es algo que desde el diseño es una aportación muy clara, y el espacio de lo colaborativo. Creo que desde el diseño, con las herramientas del diseño, nos permite dinamizar y promover espacios desde un enfoque diferente. Antes nos decías, claro, que se tienen que dar las condiciones, ¿no? ¿Cuál crees que es la clave para que funcione, para que pueda salir adelante? La gobernanza colaborativa, entiendo, Eider, Sí, o sea, que para poder hacer este tipo de aportaciones, o para poder tener un hueco en el que poder plantearse estas cosas que tenían que acompañar las condiciones del país, sociales, o no sé, es que lo has mencionado antes y digo, no sé si hay alguna clave o... Sí, es verdad que igual hay que ir desarrollando como nuevas maneras de hacer y de pensar en diferentes niveles, ¿no? Creo que el trabajar de esta manera requiere de una nueva cultura política, una serie de capacidades que tenemos que desarrollar todas, ¿no? Desde cómo colaboramos, el pensamiento crítico, cómo deliberamos. Creo que son unas capacidades que las hemos ido de alguna manera, perdiendo, transformando. Creo que no las hemos trabajado tanto, y que deberíamos de centrarnos también en generar esas nuevas capacidades. El diseño de nuevas estructuras, de nuevos espacios, de cosas tan concretas como vemos el Parlamento y el Congreso, no son espacios donde deliberar. O sea, a nosotros nos cuesta mucho cuando hacemos este tipo de procesos de asambleas ciudadanas, de estos espacios de ecosistemas de innovación. A veces nos cuesta mucho encontrar instituciones públicas, espacios abiertos
donde podamos mover las mesas, ¿no? En diseño estamos muy acostumbrados a ese tipo como que hay como que el propio sitio, ¿no? El diseño del propio sitio tampoco ayuda, ¿no? Exacto, desde ahí, ¿no? Entonces tenemos que desde empezar a diseñar el espacio, diseñar las capacidades, diseñar las estructuras, cómo nos relacionamos y luego, por supuesto, todas las capas que harán esto posible, ¿no? Los nuevos modelos de financiación, las nuevas políticas, tenemos que ir como construyendo poco a poco todas esas capas que lo harán posible, porque es verdad que con las estructuras, cultura que tenemos hoy en día es muy, muy difícil, ¿no? Fabiola, antes también comentabas cómo los representantes políticos muchas veces no están representando a la ciudadanía, ¿no? Porque han entrado tales dinámicas de cómo funcionan las instituciones y de cómo funciona la política, que muchas veces están representando a una institución, no a la ciudadanía que les ha votado, ¿no? Entonces, pero eso es por la cantidad de retos que también tenemos, ¿no? Tenemos estructuras que fueron diseñadas para una época industrial, para gestionar una serie de servicios muy lineales y concretos, y ahora estamos hablando de complejidad, tú Eider decías, ¿no? Diversidad de voces, estamos hablando a un nivel sistémico que las instituciones públicas no tienen una estructura para soportar eso, ¿no? Y por otro lado tenemos una ciudadanía que está pidiendo otro tipo de cosas porque se da cuenta que esa institución pública no le está dando, ¿no? Eso que necesita, por lo que creo que tenemos grandes retos pero también oportunidades. Yo creo que tenemos una oportunidad para repensar todos los niveles de nuestras instituciones públicas, de nuestra democracia, de nuestra participación, de cómo nos implicamos en la toma de decisiones, de cómo se diseñan las políticas públicas y de condiciones. Creo que necesitamos generar condiciones en todas estas capas para que sea posible. Ione, y escuchándote pensar, a ver, los retos me quedan claros, ¿no? O sea, desde cómo pensamos desde un lugar diferente, cómo co-creamos soluciones desde un lugar diferente con un proceso inclusivo incluso. Pero a mí algo que te soy sincera, en algún momento trabajé en alguna agencia con Círculo, y saludos a todos mis compis de Círculo, por cierto, y pues justo estábamos muy metidos en temas de proyecto para desarrollo sostenible, de innovación social. Y un reto que encontrábamos siempre, que no sé si a ti te ha tocado o me gustaría escuchar tu experiencia al respecto, es, pues yo sé que es mucho trabajo y ya de por sí es retador facilitar el proceso, ¿no? Y llegar a un momento donde digamos, bueno, en plan ya llegamos a iniciativa 1, 2, 3, ahora habrá que votarlas para ver cuál es más viable, más factible. Ya sabemos qué deseable es porque ha venido de la ciudadanía misma. Pero luego sí que nos quedamos con un sabor de que nosotros como consultores pues ayudábamos cómo hacer ese delivery, pero luego salíamos. Entonces la implementación para nosotros siempre era un dolor de cabeza, o luego veías lo que habían hecho y pues ya sabes, lo típico, ¿no? Que tú habías pensado en una galletita de jengibre muy bonita con todo. Era otra cosa. Y esto acaba siendo una galleta mal formada, sin sabor, etc. Y ahora es de chocolate. Chocolate, además, sí. ¿Cómo han hecho tú y tu equipo para poder hacer frente al reto de la escalabilidad, si es que lo han afrontado? ¿Y qué consejo nos darías en ese sentido? Nosotras, en ese sentido, es verdad que es un reto, yo creo que del diseño, ¿no? en muchos ámbitos, el de la implementación. Nosotras, el modelo de laboratorio de Arantzazu Lab tiene una particularidad muy concreta, que somos un laboratorio que estamos fuera de gobierno, tenemos la independencia para ser flexibles, para innovar, para plantear diferentes enfoques, porque no tenemos que, de alguna manera, seguir todos los tipos de procesos y burocracia que requiere la administración pública. Estamos fuera, pero a la vez estamos conectadas con la administración pública para asegurar esa implementación de lo que hacemos, ¿no? Porque es verdad que si nosotros en el laboratorio desarrollamos nuevos enfoques, nuevas ideas, pero luego no se integran en la institución pública, no tendría ningún sentido. Entonces sí que estamos en ese punto medio, tenemos la legitimidad para innovar porque nos la dan las instituciones que financian y que promueven este laboratorio, pero a la vez tenemos esa independencia. Entonces, eso lo que nos permite es no ser una agencia
que le piden un proyecto, sino ser un espacio que está conectado con la institución pública y que de alguna manera responde a ese contexto que vive la institución pública, por lo que asegura la implementación. Nosotras, por ejemplo, con la democracia deliberativa, el ejemplo que os contaba de las asambleas ciudadanas, nosotras desde el punto de partida lo planteamos no como un piloto, sino queríamos ir aprendiendo para integrar esta manera de hacer en las instituciones públicas en Euskadi. Y nosotros desde un principio hemos hecho 2 pilotos, uno a nivel, Eider conocerá, en Tolosa, en Guipúzcoa, y a nivel Guipúzcoa provincia. Ya has visto que soy más de Vizcaya que de Guipúzcoa, pero... He visto que has tirado para casa, pero en Tolosa se hizo una asamblea ciudadana de salud mental, en Guipúzcoa se hizo una de cambio climático y primer sector. Y nosotras desde el principio decíamos, queremos aprender de lo que funciona y no estas asambleas ciudadanas para después poder escalarlo, y nosotras utilizamos la palabra que no siempre a veces se malinterpreta, pero decimos institucionalizar la democracia deliberativa. Institucionalizar no quiere decir generar una nueva institución, quizá es integrarlo en lo que ya existe, ¿no? Pero queremos decir cómo integramos este tipo de práctica dentro de la institución, y cuando hablamos de escalado, en este enfoque hablamos del escalado como hablan en McConnell Foundation, hacen un estudio en el que proponen diferentes tipos de escalado, ¿no? Arriba, fuera, abajo, y nosotros utilizamos esas estrategias también para hablar de escalar la democracia deliberativa. Entonces hablamos de escalar hacia arriba, de qué tipo de cambios tenemos que hacer en las políticas públicas para generar las condiciones para que la democracia deliberativa sea posible en el entorno. Hablamos de escalar hacia afuera, diciendo qué tipo de nuevas experiencias podemos desarrollar para implicar a un mayor número de personas en estos procesos. Y escalar hacia abajo nos referimos a cómo hacemos ese cambio de cultura, de generación de nuevas narrativas, de nuevas maneras de pensar, de sistematizar el conocimiento para generar las estructuras y que esta democracia deliberativa sea otra manera para el gobierno relacionarse con la ciudadanía. Y entonces justo acabamos de publicar ahora un informe con la OCDE que es promoviendo la institucionalización de la democracia deliberativa en Euskadi, y en él recogemos varias estrategias de cómo poder escalar este tipo de enfoques en las instituciones públicas en Euskadi. Estamos viendo ya ejemplos muy concretos, por ejemplo en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi, en uno de los artículos ya se habla de asambleas ciudadanas para involucrar a la ciudadanía en Euskadi en la toma de decisiones relacionadas con crisis climática, transición energética. Y además hace referencia a otro artículo de la Ley del Sector Público de Euskadi que habla sobre espacios permanentes de participación, por lo que podrían, ahí existe la oportunidad de diseñar un espacio permanente de asamblea ciudadana, en el que estamos trabajando ahora con IOBE, con EVE, con Gobierno Vasco, para diseñar ese espacio, ese mecanismo que de alguna manera enriquecería esa toma de decisiones involucrando a la ciudadanía. Por lo que sí que pensamos, ¿no?, constantemente cómo no quedarnos en uno y ya, sino cómo podemos ir escalando este tipo de procesos y de enfoques. A mí además, este contexto me encanta porque también utilizáis las palabras en euskera, ¿no?, en vasco, como una herramienta más para generar esa reflexión y propuesta, ¿no?, sobre cómo mejorar el sistema de gobernanza en la sociedad actual, y que al final se convierte el lenguaje como herramienta de cambio, ¿no?, que de hecho eso también lo hablamos con uno de nuestros anteriores invitados, cómo la forma en la que hablamos también estructura la forma en la que pensamos, ¿no?, y que tienen ese poder simbólico muy importante. ¿Crees que el contexto y la cultura desde la cual se trabaja genera muchas diferencias entre geografías a la hora de plantear dinámicas? Total, sí. Me parece además una pregunta súper importante e impertinente. Y como decías, el idioma, ¿no?, la importancia del idioma en entender el contexto de una manera u otra. Me parece clave. Para nosotras, por ejemplo, trabajamos en euskera porque entendemos que el trabajar en euskera nos hace ver el mundo de una manera muy concreta, ¿no? Y nos hace conectarnos con el entorno de una manera muy concreta. De hecho, a mí me pasaba mucho que yo muchos de estos términos aprendí en inglés, y luego cuando los traducíamos al euskera cobraban mucho más sentido. O sea, de repente era como...
como que tiene mayor profundidad, ¿no? Entonces, como dices, Eider, cada enfoque de gobernanza colaborativa o de innovación de la democracia tiene que beber mucho del contexto local, y estoy segura que, Fabiola, en México esto será completamente diferente, ¿no? Cuando hablabas de las mesas de gobierno abierto, seguramente esas mesas serán muy, muy diferentes a cómo podamos organizar una asamblea ciudadana en Euskadi, porque beben de valores muy diferentes, ¿no? Y nosotras, en esa reflexión de qué tipo de conceptos tradicionales, ¿no?, tenemos en Euskadi también relacionados con estos temas, hablábamos sobre 3 conceptos muy concretos, que son el de ausolana o artelana, ¿no? En euskera quiere decir el trabajo colaborativo, y es un concepto que se ha utilizado en diversidad de contextos y ocasiones, pero en su origen lo que venía a decir era cuando había, ¿no?, un baserri o un caserío en el monte que tenía que hacer una serie de trabajos, pues desde arreglar un camino, o trabajar con los animales, o trabajar la tierra, y no podía hacerlo la familia sola, se apoyaba en el trabajo de la comunidad, y de la misma manera que le apoyaban a él o a ellos, pues luego ellas irían a apoyar a otra familia, ¿no? Entonces, este concepto que es tradicional y que viene es una práctica ancestral, pues hoy en día también lo vemos como hay esa opción, ¿no?, de reinventarlo, de adaptarlo al contexto local. Y que la propia palabra además habla, ¿no?, o sea, para los que sabemos euskera, ausoa es vecino, ¿no?, y lana es trabajo. Entonces la propia palabra ya también te está dando pistas de lo que significa, ¿no?, del valor que hay detrás. Exacto, sí. Y ya como que, ¿no?, yo creo que son conceptos que en cada región, en cada país son diferentes, pero que ya tienen una serie de prácticas muy integradas, ¿no?, en la manera de entender lo colaborativo, que tenemos que, por supuesto, aprovechar y construir en eso, no reinventar algo nuevo, o no muchas veces traer conceptos externos y no hacerlos nuestros, sino que tenemos que construir sobre el contexto cultural que tenemos cada región. Innovación desde la tradición, que antes como que lo has dejado caer por ahí, ¿no? Sí, me parece muy importante desde innovación desde la tradición, desde el contexto local, y por supuesto abierto a lo global. O sea, no podemos, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo global, y lo que nos impacta a nosotras está impactando al otro lado del mundo también, ¿no? Entonces sí que creo que es muy importante conectarse a lo local, a ese contexto, cultura, manera de ver el mundo, y siempre conectarse. Nosotros también hacemos mucho esfuerzo de aprender de otras experiencias y de otros contextos a nivel global, porque es verdad que te enriquece mucho, ¿no? Y hoy en día tenemos la suerte también de, a través de llamadas como estas, pues de conectarte con experiencias en otras partes del mundo y aprender de otras prácticas que luego las puedes adaptar a tu contexto. Total. Una pregunta que también me surge, quizás para ir cerrando un poquito la conversación, Ione, y creo que ya lo has dicho, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de esta práctica a futuro? O sea, ya mencionaste algo súper importante, ¿no? No podemos olvidar la tradición hacia la innovación, o no sé cómo lo ha dicho Eider, que quedó muy chulo cuando ella lo dijo. No me hagas repetirlo, que no me va a salir igual, Fabiola. ¿Qué otras cosas ves a futuro, Ione? O sea, ¿qué espera para estos equipos, para esta práctica, para este approach, si lo podemos decir así, para este acercamiento, para no estar aquí usando palabras en inglés? Pues hicimos, cuando hacía esta pregunta me acordaba, hace un año y medio, hubo una serie de entrevistas en la radio en Euskadi, lideradas por una periodista, Goizalde Landabaso, y una serie que se llamó Euskal Herria 2050. Entonces ella hacía una serie de entrevistas sobre diferentes temáticas, ¿no? Y yo con ella hicimos una conversación en torno al futuro de la práctica, o de las instituciones públicas, hablábamos sobre todo, ¿no? Y hacíamos esa proyección de cara al 2050, cómo podría ser una sociedad, ¿no?, en Euskadi, en el que tuviéramos una gobernanza colaborativa, una democracia profunda, y ahí hablábamos de cómo las instituciones públicas, ¿no?, nuestro trabajo haya podido contribuir a generar instituciones públicas más transversales, más conectadas con la ciudadanía, más diversas, más inclusivas, más adaptativas quizá al contexto en el que viven, a una ciudadanía
quizá más activa, que parte de nuestro día a día. Así como, ¿no?, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para el ocio, tenemos tiempo para viajar, que también tengamos esa dedicación al tiempo para contribuir a servicios públicos, a la construcción de políticas públicas, y que incluso sea como una... ¿no? Como a partir de sorteos puede que te toque alguna vez en tu vida, como pasaba en la Grecia antigua, ¿no? De que te toque y tengas que ser representante por un año o por un tiempo, y que sea de manera rotativa, ¿no? Mucho más rotativa, y que esté más integrado en nuestra manera de ver el mundo, y que al final eso haga que todos vivamos más conectados a la comunidad en la que vivimos. Entonces, si vamos hacia un mundo como ese, me imagino que quizá la gobernanza colaborativa e innovación de la democracia será algo que hagamos todos. O sea, que no será una práctica, ¿no? Y ojalá que sea algo que aprendemos en la escuela, el pensamiento crítico, cómo deliberar, cómo facilitar, y que después, cuando salimos de la escuela, no es algo que es una práctica como ciudadanos, ciudadanas, es una práctica de nuestro día a día. Entonces, ojalá que poco a poco vayamos construyendo, ¿no?, esas democracias más fuertes, que no tenga que existir un espacio de conocimiento especializado, sino que sea algo extendido entre todos y todas. Oye, Yone, y antes, bueno, ya nos has ido soltando algún nombre, alguna persona referente, ¿no? Como Lucy Kimball, si no me equivoco, y Michael Sagat o algo así. Michael Sagat, sí. ¿Algún otro referente que debamos apuntar, que debamos tomar nota para aquellos que estemos interesados en seguir ahondando en esta disciplina? Pues están, aquí a nivel estatal, está Arantxa Mendiarat y Ernesto Ganuza, que han escrito La democracia es posible, un libro que creo que es muy, muy enriquecedor, sobre todo para, ¿no?, adentrarse en este espacio. Está John Alexander, que tiene un libro que se llama Citizens. Felipe Rey, de Colombia, que escribió un libro sobre la democracia representativa. También es otro referente que a nosotras nos ha influido. Y él, en su libro, de hecho, tiene el prólogo de Jane Mansbridge, que es otra persona que también merece mucho la pena seguir. Jane habla mucho sobre la democracia desde un enfoque sistémico, también desde el feminismo habla mucho, y de la importancia de mezclar la práctica y la teoría, ¿no? No solo quedarnos en un mundo teórico, sino práctica y teoría, que eso para diseñadores como que te conecta mucho, ¿no?, con ello. Entregables. Tangible. Solución. A mí me decían mucho, ¿no?, que tenemos esta mentalidad mucho de ¿cuál es la solución? Es como, ¿cuál es el, ¿no?, ¿Qué propongo? Siempre estamos con la propuesta. Sí. Así se me ocurren estos, sí. Yo ya estuve aquí anotando para revisarlos todos. Total, sí, bueno, luego como siempre los dejaremos al final del episodio en referencias, pero bueno, por ir adelantando ya los nombres. Después de aprender mucho de ti, Yone, vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, que son pues ya más random, entonces no hay que pensarlas mucho, lo que te venga a la cabeza está bien, y vamos a empezar con la que le hemos agarrado cariño, que es ¿qué tema polémico nos está hablando en el sector y se debería de hablar más? Bueno, barriendo para casa, innovación de la democracia. creo que tenemos que hablar más de ello, y me encantaría el tener conversaciones con más diseñadoras sobre cuál es la aportación que hacemos desde el diseño e innovación de la democracia. Y luego creo que hay a mí últimamente hay algo ahí que creo que también tenemos que hablar más, que es las dinámicas de poder, las relaciones de poder, dónde está el poder, por qué, quién tiene el poder. Creo que desde el diseño no nos enseñan tanto, por lo menos desde mi experiencia, yo creo que es ahí un gap que tenemos en el diseño, y que creo que deberíamos hablar más. Un buen melón, ¿eh? Ese es. Sí. Oye, ¿y qué crees que estarías haciendo si no fuera diseño? La verdad, me considero una persona muy curiosa. O sea, yo creo que podría cambiar perfectamente de oficio, ¿no? Típico de Libra, eso también. no asentarse en nada, ¿no? Ir cambiando. Es muy mío, sí. Yo siempre he tenido esta broma con amigos y amigas que sería crítica de comidas y de viajes. Tuve ahí una época también que estuve ahí, profesora de yoga, me gusta mucho
el yoga, me gusta mucho el deporte. Buena sí. elección, crítica de comida. Perfecto. Oye, Yone, y hablando más quizás de tus gustos personales, que bueno, yoga ya ha sido uno de ellos, ¿qué grupo de música estás escuchando últimamente? ¿Qué suena en tu Spotify? Lo que sea. Pues Spotify, sí. Este año me ha dado mucho por escuchar Parcels, ¿os suena? Un grupo australiano. Y empecé, luego ya me empaché, luego he vuelto, o sea, estoy como ahí en un constante con Parcels. Y luego últimamente, pues sí, Friends 79, Camp Claude, yo creo que por ahí. Bueno, y luego también en Euskadi tenemos grupos, ¿verdad, Aider? Tenemos... Me estaba esperando, digo, mucho Australia, veo por ahí. Está Setak, está Dupla, está Isaro, ¿no? En Euskadi tenemos varios grupos también. Yo estoy bastante a tope con Bulego últimamente. Ay, sí. Yo luego también tuve mi época de muy fan, sí. Oye, y ya por cerrar así un poco intensas, que nos gusta a nosotras, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Creo que disfrutar más de los procesos, no tanto de... Creo que sí, que disfrute más de cada paso, de los procesos. No estar tan enfocada en el resultado final o en el punto final, sino disfrutar más de todas las fases de los procesos. Pues muchas gracias, Jones, qué ricasco. A vosotras, ha sido un placer, la verdad que muchas gracias por invitarme, que ya sé que además es un tema bastante denso. Oye, pero ha sido, vamos, a mí me ha encantado. Fa, tú no sé cómo lo has visto, pero me parece interesantísimo y además es que lo desconocía, así que... Pues me alegro mucho de haber tenido esta conversación con vosotras y que espero que se extienda esta conversación al espacio del diseño también y que tengamos oportunidad para seguir profundizando en estos temas, cómo vamos uniendo el diseño y la innovación de la democracia y qué aportación podemos hacer desde el diseño e innovación de la democracia. Total. Me encantó, Yone, muchas gracias. Gracias a las dos. Bueno, pues despedimos a Yone y terminamos este episodio no sin antes darle paso a Xavi, que como de costumbre hará un repaso de las referencias y puntos importantes que hemos ido comentando. Venga, vamos a darle. Arrancamos con Yone Ardaiz, nuestra invitada de hoy, y compartimos su LinkedIn y la página web de Arantzazu Lab, un laboratorio con profesionales como diseñadoras, filósofas o ingenieras que pretenden, como nos comentaba Yone, innovar en gobernanza y democracia. Este laboratorio forma parte del Governance Futures Network, un grupo de organizaciones y profesionales que trabajan también para la innovación de la democracia en todo el mundo y tienen un directorio para contactar con todas ellas. Un nombre que ha salido varias veces, el de Lucy Kimbell, profesora de prácticas de diseño contemporáneo en la Central St. Martins de Londres. Johnny la ha mencionado porque Kimbell asegura que utilizar el diseño en este sector permite no solo comprender los retos con mayor profundidad, sino también su tangibilización en forma de soluciones. Adjuntamos el perfil profesional de Kimbell con todas sus investigaciones. Y vamos con libros para perderse en ese tema. En inglés, Democratic Design, de Michael Swagar, y Citizens, de John Alexander. Y dos en español, La democracia es posible, de Arantxa Mendijarat y Ernesto Ganuza, y El sistema representativo, de Felipe Rey. Son muchos nombres, lo sé, pero los dejamos todos apuntados en la descripción del episodio. Y rescatamos también el programa de la Radio Pública Vasca, donde Yone conversaba con la periodista Goizalde Landabaso sobre el futuro de las democracias y las instituciones públicas en Euskadi en 2050. Y cerramos con dos grupos de música. El primero, Bulego, que tienen a Aider loca, escuchándolos en bucle todo el día. He estado buscando y en algún medio les llaman los Coldplay vascos. Habrá que investigar un poco más. Y el segundo, que a mí me pirra, es Parcels, un grupo australiano de disco funk, mitad sofisticado y mitad disfrutón, que pasarán por el próximo Primavera Sound de Barcelona y que tienen un directo muy buen rollista, os lo aseguro. Y eso es todo por este mes. Gracias a Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova y Santi Vallado en la producción, y el equipo delante de los micros, que somos Eider Fernández, Fabiola Leiva y quien cierra este episodio, Xavi Sorinas. Lo retomamos en 2025. Menudo año. Gracias. Hasta entonces.
Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. La intro ha sido un poco estrepitosa. Igual, Fabiola, y tú y yo tenemos que repetir ese momento de qué tal la vida, porque ha sido como un poco random. Agur, es que ricasco.